Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Universidad IEU. Mi nombre es Paola Méndez y es un honor que nos estén acompañando el día de hoy. Desafortunadamente, estamos viviendo una situación histórica, momentos en donde nos hemos visto en la necesidad de cambiar nuestras rutinas y adoptar medidas para reanudar nuestras actividades. Pero no todo es malo. Estos tiempos nos dan la oportunidad de aprender muchas cosas y concientizarnos en muchos aspectos de la vida. Por esa razón, nos dimos a la tarea de crear IEU Contigo, un espacio en donde juntos podremos aprovechar estos días para mantenernos activos y aprender cosas nuevas de la mano de expertos, quienes nos darán su opinión sobre temas muy interesantes que tienen que ver con integración familiar, salud mental y emocional, finanzas, desarrollo profesional y también algunos tips y recomendaciones. Hoy en día, la preocupación por lo que ocurre y la urgencia de estar informados todo el tiempo genera tensión e incertidumbre a nuestras vidas, pues no sabemos cómo va a evolucionar la situación. Estoy segura que muchos de ustedes, al igual que yo, estamos todo el tiempo pendientes de las noticias, que si ya subieron los casos, que si ya bajaron, que si el pico está en fecha, que cuándo se termina este confinamiento y un sinfín de preguntas que nos hacemos en esta contingencia. Por eso, el día de hoy, aquí en IEU Contigo, tenemos un tema que nos ayudará a entender el comportamiento de una pandemia. Y para ello, tengo el gusto de presentarles a Hugo Jafit de la Cruz Vázquez. Él es ingeniero matemático, especialista en el análisis estadístico, descriptivo e inferencial, y nos hablará sobre modelos matemáticos para entender la pandemia. Adelante, Jafit, puedes abrir tu cámara. Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Jafit, buenas tardes, Aquí, bienvenido. para los que no me conocen, gracias. Para los que no me conocen, mi nombre es Jafit de la Cruz, ya lo dijo amablemente Paola. Soy egresado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Soy ingeniero matemático, amigo y servidor. Y el día de hoy Ok. vamos a hablar Dime. Digo que nosotros estamos muy contentos y agradecidos de que estés compartiendo tu conocimiento aquí en IEU Contigo, sobre todo este tema, Jafit, que es de suma importancia y que si bien en muchas ocasiones no nos gustan las matemáticas, el día de hoy nos ayudarán a entender, pues ahora sí que de mejor manera la situación que estamos viviendo. Sí, es muy común que a muchos no les gusten las matemáticas, pero yo siempre he dicho que en el uso está el amor. Entonces, mientras más las Bueno, uses y mientras más te des cuenta que para qué sirven y por qué son útiles, que vamos a hablar un poco más a profundidad, es como te vas pues precisamente enamorando, va entrando en este maravilloso mundo. este mundo de las Em, matemáticas. sí, Pues claro que sí. bueno, así que los invito a que no se me distraigan, que pongan un poquito de atención para que aprendamos de este tema y recuerden que si tienen algunas dudas pueden escribirlas a nuestro chat, perdón. Al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Así que, pues, Jafit, sin más te dejo el espacio para que puedas platicarnos acerca de este tema. Gracias, Paola. Bueno, vamos a comenzar. Eh, Vamos a hablar de modelos matemáticos. Antes de comenzar, una aclaración. Todo lo que se va a ver aquí es enfocado a temas conceptuales. Va a ser más de tipo recalcos conceptual, es decir, no nos vamos a meter en temas de cálculos, de hacer cuentas, etcétera, etcétera, ¿sí? La parte más numérica y aritmética de las matemáticas, sino más bien a construir toda una teoría para llevar todo este recorrido y este entendimiento de lo que está pasando hoy en día en nuestro mundo. Aclarado eso, pues vamos a comenzar. ¿Qué vamos a tocar? Rápidamente un resumen de lo que se va a ver a lo largo de esta sesión. En primera instancia, ¿por qué son importantes las matemáticas? Sí, en una crisis y en el mundo en general, en todo momento son importantes, pero vamos a descubrir por qué. ¿Y qué son los modelos matemáticos? Que es la herramienta fundamental que vamos a tocar en este tema. Después, algunos conceptos importantes que nos van a ayudar a entender lo que queremos entender en forma global, que es el tema de las pandemias, donde vamos a ver
conceptos estadísticos, muestreo, series de tiempo, crecimiento, ajuste de datos, etcétera, etcétera. Repito, no temer en el sentido de vamos a hacer cuentas o cálculos, todo es meramente conceptual. Por supuesto que hay cosas de las que no se pueden hablar sin tener fundamento es matemático, propiamente aritmético, pero en general, recalco, vamos a hacerlo conceptualmente. Y vamos a entonces a construir lo que se llama el modelo CIR para epidemias, que es el que se está usando en estos momentos para tomar todo este tipo de decisiones que estamos viviendo, como el confinamiento, el distanciamiento social, etcétera, etcétera, ¿sí? Y al final, pues, conclusiones y preguntas. Bueno, siendo así, vamos a empezar. Primero, ¿para qué sirven las matemáticas? Hay quienes aseguran que sirven para todo. Si tú les preguntas, están en las computadoras, están en los puentes, están en las tarjetas de crédito, están en la ropa que vistes, etcétera, 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 ¿no? Hay muchos entusiastas por ahí, pero no son tantos como aquellos que dicen, no, pues es que, ¿y eso para qué sirve? No sirve para nada. Si yo no estudio alguna ingeniería, si yo no voy a la universidad, si yo no hago algún trabajo en específico, pues no me van a servir. Eh, para responder a esto, diríamos que la vida misma no es tan dual, no es tan dicotómica, es decir, no todo es bueno o malo, no todo es blanco y negro. Todo en la vida tiene matices. La utilidad está en resolver los problemas. Pero también se pueden hacer matemáticas por el simple gusto de hacer matemáticas. Hay muchas teorías que sí, efectivamente no sirven para nada práctico, pero ayudan en otro tipo de cosas como pensamiento crítico, organización de ideas, en fin, la utilidad o no es como muchas de las cosas de la humanidad, es una herramienta, ¿sí? Uno decide como ser humano cómo usarlas. Y para agarrarles cariño solamente hay que encontrar algo adecuado a nosotros, más allá de la tortura que empezó con los griegos de transmisión de conocimiento matemático, que muchos niños les asusta o incluso les disgusta el hecho de estudiar matemáticas, y esto lo vemos reflejado en elecciones de carrera, donde los muchachos o los chavos dicen, no, pues yo quiero estudiar una carrera que no lleve matemáticas, pero déjenme, lo saco del error, todo para lo que estudien va a llevar matemáticas, en menor a mayor grado, claro, pero todo lo que nos envuelve, todo lo que nos empapa, ahí está presente las matemáticas. En este sentido, tenemos que hablar entonces de la crisis que estamos viviendo actualmente. Crisis ha habido muchas, en muchos tamaños. A lo largo de nuestra vida las pasamos, desde que somos niños, desde que y hasta que pues nos morimos. Siempre va a haber crisis que es precisamente momentos de incertidumbre, problemas en general. Claro que unos problemas son mayores que otros, pero ¿cómo se resuelven? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la actitud que hay que tomar? Pues la mejor respuesta que tenemos hasta ahora como humanidad es la ciencia. ¿Sí? La ciencia nos ha ayudado a pasar de ser una especie de homínido más en el planeta, que andaba ahí en grupos pequeños, cazando para sobrevivir, etcétera, etcétera, a la civilización que tenemos hoy en día. Tenemos ciudades, tenemos tecnologías, tenemos aviones, podemos interactuar a distancia como lo estamos haciendo ahora, pero ¿cómo llegamos ahí? ¿O qué herramienta usamos? La ciencia. La ciencia basada en observación, en experimentación, en sacar conclusiones, en debatirlas, en refutarlas. Todo aquello que contribuya a generar conocimiento se puede considerar ciencia, incluso desde la época de las cavernas. Particularmente, ¿para qué nos van a ayudar las matemáticas en esta crisis que se trata de epidemia y expansión de la enfermedad? Pues algunos puntos rápidos son, en primera, lo que vamos a profundizar más adelante es la descripción y el análisis de la situación, ¿sí? Vamos a determinar matemáticamente por qué estamos como estamos y por qué es tan perjudicial. También vamos a determinar cómo salir de eso o cuál es una posible solución, y ahí es donde entran las matemáticas para describir el problema.
Otra herramienta importante o otra utilidad de las matemáticas que veremos más a profundidad es hacer predicciones, proyecciones y tomar decisiones. Si nosotros sabemos cuál es el panorama, si nosotros sabemos a qué nos estamos enfrentando, pues ya dimos el primer paso para tratar de controlarlo e implementar una solución. Otro punto importante es optimización de recursos. Re repito, estamos en una crisis donde los recursos de tiempo, espacio, dinero, capital humano, muchas cosas son escasas. Entonces, ¿qué hacer o cómo hacer para que esos recursos escasos alcancen para más cosas, hacer más con menos, básicamente? Y también el reconocimiento de las matemáticas como soporte de otras ramas de la ciencia o como ayuda o colaboración. Es decir, los médicos, que son los que ahorita están en el primer frente de batalla, usan cálculos, usan estadística, usan muchas herramientas que los ayude a diagnosticar mejor y hacer su trabajo mejor. Los físicos, los biotecnólogos, los que están buscando una cura, los que están buscando una vacuna, en todo ese tipo de problemáticas, las matemáticas nos ayudan con su rigor para los resultados. Pero en esta plática vamos a enfocarnos en la descripción y análisis de la situación, que es la epidemia. Para ello, utilizamos nuestra herramienta principal, que son los modelos matemáticos. ¿En qué consisten los modelos matemáticos? Pues básicamente es tomar un problema de la vida real, redactar o describir ese problema en un lenguaje matemático mediante fórmulas, ecuaciones, gráficas, etcétera, 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 todo ese tipo de herramientas que nos causaban temor en prepa o en secundaria o incluso en la universidad, solucionar el problema matemáticamente y después regresar esa solución ahora a la vida real, es decir, hicimos una traslación de problema de la vida real, lenguaje matemático, se soluciona el problema matemático y luego se aplica esa solución en la vida real. Entonces, básicamente hacemos una triangulación para resolver problemas de la vida real. Eso es lo que constituye un modelo matemático y esa es la utilidad de un modelo matemático. Repito, el que hoy vamos a ver es enfocado a pandemias, pero en teoría esto puede funcionar para cualquier ámbito de la vida. Y decíamos hace rato que las matemáticas ciertamente tienen una utilidad práctica, pero hay matemáticas que no. A mí me gustaría contarles rápidamente, sé que no es el foco de atención en este momento, pero voy a platicarles un poco de estos dos matemáticos que ven en pantalla. Uno es Srivana Ramanujan, es probablemente el genio científico, perdón, el genio matemático, la expresión máxima del genio matemático, aquel que todos veían como que no saben de dónde le salen las ideas, no saben de dónde le sale la inspiración, el talento, pero él tenía un talento brutal para las matemáticas. Lo interesante de su historia, o una de las cosas interesantes de su historia, es que él aseguraba que una diosa, era hindú, y en la cultura hindú, no quiero blasfemar, no sé si hay algún hindú por ahí, pero existe una diosa que se llama Navakini. Ramanujan aseguraba que todo lo que sabía de las matemáticas, o gran parte de lo que sabía de matemáticas, la diosa se lo revelaba en sueños. Esto obviamente es muy difícil de comprobar, pero él así lo aseguraba. Lo que sí se sabe históricamente es que nadie de su círculo cercano sabía efectivamente de dónde sacaba todos esos conocimientos. Él era autodidacta. Él prácticamente acabó con toda la teoría matemática que tenía a su alcance en ese momento, en esa época de la vida en la India. Entonces, eso nos habla de que si bien las matemáticas nos sirven para describir problemas de la vida real, también hay otras cosas que no podemos modelizar matemáticamente, pero entraríamos en un terreno metafísico o incluso filosófico, es decir, los sentimientos, la espiritualidad, etcétera, etcétera. Pero incluso ahí se pueden hablar de cosas matemáticas o de entes matemáticas. Cuando alguien dice, yo estoy más cerca de Dios, ¿qué significa estar más cerca de Dios? Entendemos el concepto y sabemos que es algo espiritual, pero no lo podemos
medir físicamente en concreto, es decir, no le podemos poner una distancia de 10 metros, 10 centímetros, ¿no? Para estar o no más cerca de ellos. Y el segundo hombre a su derecha, a su pantalla, es Pierre de Fermat. Él también tiene una historia muy curiosa, muy sorprendente. Se las voy a platicar rápidamente. Claro, si quieren después, en algún momento, estudiarla más a profundidad, pero en resumen, él era un abogado que le gustaban hacer problemas matemáticos por hobby. Él nunca fue matemático, él era abogado de profesión, o más bien no fue matemático en formación. En 1637 a él se le ocurrió formular un problemita, ¿sí? Que tiene que ver con el teorema de Pitágoras. No me voy a meter mucho en tecnicismos, pero él escribió el problema en el margen de la hoja de un libro, ¿sí? En ese huequito que queda entre donde terminan las letras y donde termina la hoja. En ese huequito, él escribió ese problema y abajo puso, y conozco la solución, pero no la voy a escribir por falta de espacio. Y ya, no dijo más, el sujeto muere, matemáticos importantes a lo largo de la historia trataron de resolver ese problema, los más grandes, Gauss, Albert Einstein, Isaac Newton, fueron muchísimos científicos que trataron de resolver ese problema a lo largo de la historia, hasta que en 1995 un matemático que se llamaba Andrew Wiles dio por fin la demostración del teorema de Fermat, es decir, la solución a este problema que este sujeto formuló en un pequeño pedazo de papel. Eh, el libro completo consta de más de 100 páginas. Y para llegar a esa solución, él utilizó matemáticas creadas siglos después de que murió Fermat. Ciertamente la construcción de todo ese problema, de toda esa solución, perdón, al problema, fue súper complejo, implicó muchas cosas, pero queda la duda, ¿realmente Fermat sabía la solución a su problema? ¿Realmente él conocía la demostración de su teorema? Es algo que tal vez nunca sabremos, pero la historia es fascinante, porque a partir de los intentos de resolverlo, se crearon muchos avances matemáticos que sirven para muchas cosas, entre otras lo que ahorita se está estudiando para teoría de cuerdas, cosmología, etcétera, etcétera. Pero son matemáticas sumamente avanzadas, creadas, repito, siglos después de que este sujeto muriera. Entonces, eh, eso que nos deja de lección, lo maravilloso que puede ser este mundo, repito. Si ustedes no se permiten, o nosotros como estudiantes, como usuarios de la ciencia, no nos permitimos encontrar algo que nos guste de cierto tema, y no solo hablo de matemáticas, puede ser de música, literatura, poesía, cine, ¿sí? A lo mejor no me gustan películas de un tipo, pero sí de otro, de acción, comedia, etcétera. Igual en los libros, si no me gustan de ciencia ficción, están las novelas, en la televisión misma, en el streaming de ahora, ¿sí? El catálogo es muy amplio, entonces la invitación es que se den la oportunidad de encontrar algún tema matemático de los tantos que hay que les guste, y van a ver que mientras más se van adentrando, más se van a apasionar. En resumen, para acabar esta parte, ciertamente las matemáticas tienen mucha aplicación real, mucho sustento, pero también tienen esta parte mágica y conceptual, ¿no? Mágica entre comillas, claro. Continuamos. Entonces, ahora vamos a ver si ya meternos a la teoría con los conceptos necesarios para construir la descripción de nuestro problema fundamental, que es la pandemia, ¿sí? Para algunos, si recuerdan sus clases de la preparatoria, de bachillerato en probabilidad y estadística, algunos lo habrán llevado en la licenciatura propiamente. Vamos a tener cierta base para esto, pero si no, no se preocupen, vamos a ir describiéndolo a lo largo de la presentación. Primer concepto importante, estadística descriptiva. La estadística en general, antes de su bifurcación, porque existen dos, descriptiva e inferencial, en general lo que se trata es de relacionar fenómenos con resultados, ¿sí?
el fenómeno más común o el que se toma, sí, de mayor, perdón, de forma más común para explicar fenómenos es el tiempo. Sin embargo, no es el único. Pero en esta plática o para este tipo de fenómenos es un concepto fundamental. Pero bueno, vamos a meternos primero a qué es la estadística descriptiva. Simple y llanamente es eso, enunciar los fenómenos y sus resultados, sus clasificaciones, sus características de forma clara, organizada y concisa. El arte de una buena gráfica es que el espectador la vea y sepa de qué está hablando, sepa cuál es el mensaje. Ese es el arte de una buena gráfica descriptiva. Por ejemplo, las que da el doctor Gatel cada conferencia vespertina a las 7 de la tarde, la ha estado dando a lo largo de toda esta contingencia, y básicamente él resume qué está pasando en cada estado, qué está pasando con por ejemplo, en la gráfica de hombres y mujeres, que es la que verán en azul y rosita. Ahí se ve claramente que la incidencia de hombres es mayor que la de mujeres, ¿no? Creo que no se alcanzan muy bien los números, es 61-39, pero el círculo es claro, es mayormente azul que rosa. Y eso es el mensaje que la gráfica quiere mandarnos. También tenemos el mapa, los casos totales, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, lo que nos dice la estadística descriptiva es, esto hay, hasta ahí. Y de ahí podemos subdividirlo o hacerlo tan profundo como queramos, diversificarlo, es decir, podemos describir cuántos, en este caso, cuántos contagios tenemos por rango de edad, por sexo, por ubicación, por profesión, por región, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, el límite es el cielo. Pero no es suficiente. Vamos ahora a la siguiente división de la estadística, que es la estadística inferencial. Esto es lo que nos atañe el día de hoy. Es análisis más allá de la descriptiva, que es lo que vimos en el slide pasado. Entonces, a su izquierda tendrán una gráfica que consta de solo puntos azules. Eso también es un ejemplo de estadística descriptiva. Nos está diciendo, por ejemplo, las ventas de cierta empresa a lo largo de los meses, pero nos está diciendo fueron estas, fueron estas, fueron estas, etcétera. A su derecha verán los mismos puntos azules, pero ahora con una línea anaranjada, a la que llamamos proyección. ¿Qué nos está diciendo esa línea? Nos está diciendo que si las ventas tienen el mismo comportamiento que han tenido a lo largo del tiempo hasta ahora, lo que va a pasar es que van a seguir subiendo. La línea de tendencia es clara, vamos hacia arriba. Este es un concepto muy, muy, muy importante, es hacer predicciones con datos históricos, es decir, partimos de lo que ya sabemos, de lo que ya vimos, para construir algo que queremos saber, que queremos pronosticar. Y un elemento muy importante de la estadística inferencial es que se hace con solo una parte de una población total. Aunaremos más adelante en el tema, eso se llama muestreo, lo vamos a mostrar en un momento más, mostrar, en un momento más a profundidad, pero el concepto de la estadística inferencial es obtener conocimiento acerca de nuestros datos, de nuestra población, a partir de cosas que sí sabemos, que de eso se puede extender a la vida misma, ¿no? O sea, podemos obtener información de lo que probablemente puede pasar a partir de nuestros hechos, perdón, de nuestras experiencias, de nuestros hechos también, claro, ¿por qué no? Es decir, generamos conocimiento a partir de una base sólida y que ya se conoce. Otro concepto importante es precisamente el ajuste de datos. Ya habíamos hablado de que podemos generar tendencias o podemos generar posibilidades o escenarios de lo que podría pasar a partir de lo que sí sabemos. En pantalla tienen dos opciones de gráficas. Una es la opción A del lado izquierdo y la opción B del lado derecho, pero ambas tienen la misma distribución de puntos azules. Es idéntica. La diferencia es la opción A
tiene una línea anaranjada, la opción B tiene una línea roja ligeramente menos pronunciada, ¿sí? Si se alcanza a notar. Lo vemos claramente en el elemento 6, es decir, en el último punto de su derecha arriba. Repito, ambos son el mismo punto, pero en la línea anaranjada, es decir, en la opción A, está ligeramente más separado que en la opción B, donde está prácticamente junto. Entonces, nosotros debemos adecuar nuestros datos a una teoría, a una tendencia, algún concepto, pero que esa adecuación sea lo más precisa posible, es decir, lo más cercano, lo más concreto a un ente en particular. En este caso hay dos que son dos líneas, pero una va a estar mejor ajustada que la otra. Para si tienen curiosidad, la opción B es la mejor la línea mejor ajustada, perdón, a los datos azules en este caso. Pero repito, vamos a ahondar más en el tema en el siguiente, más adelante, perdón. Ahora sí, vamos a meternos en temas de muestreo. ¿Cuál es el problema del muestreo? En un principio tenemos una población total. En este caso tenemos la población de México o del mundo, o de un país, de una región, de un estado, etcétera, etcétera. El hacer pruebas sobre todos los objetos que componen la población nos demanda muchos recursos, llámese tiempo, esfuerzo, dinero, personal, de lo que se imaginen. Entonces no resulta práctico hacer una prueba o hacer alguna inferencia sobre toda la población. Es lo ideal, ¿cierto? Pero no es práctico. Entonces, ¿a qué recurrimos? A lo que llamamos una muestra, que no es más que una pequeña parte de una población total, pero al ser extraída de esta población, la muestra conserva sus características y es más fácil medir en un grupo de 10 sujetos que en un grupo de 1000. Por ejemplo, si estamos estimando la altura promedio, por ejemplo, en algún país, en alguna región, no podemos medir a cada uno de los habitantes, pero podemos agarrar a 10 sujetos y medirlos. Y eso nos dará una idea de qué es lo que está pasando en toda la población, en toda esa región. La fórmula que tienen en pantalla es solo ilustrativa, sí, no nos vamos a meter ahí en detalles técnicos, pero es una de las más usadas para este tipo de problemas, que es muestreo para proporciones. Es decir, en este caso, lo que queremos demostrar o lo que queremos, a lo que queremos llegar es cuánta proporción de la población está infectada, ¿sí? No sabemos si es el 10%, si el 20%, si es la mitad, no lo sabemos, eso es lo que queremos medir. Pero sí es más fácil agarrar a 100 sujetos y hacerles su prueba epidemiológica, o su prueba, perdón, de virus y decir, ¿sabes qué? 20 sí tuvieron y 80 no. Es más fácil y más operable hacer eso que agarrar a los 120 millones de mexicanos que somos. 130 casi. Ese es el problema fundamental de la muestra. Ahora, una muestra no tiene que ser ni tan pequeña que no arroje datos, ni tan grande que sea impracticable, ¿sí? Eso también es un gran detalle y que se muestra numéricamente en el error de muestreo, ¿sí? Si ustedes agarran pocas personas de muestra, los resultados podrían estar un poco alejados de la realidad y el caso extremo es tomar a toda la población, pero repito, eso es muchas veces impráctico, aunque lo verán ahora bueno, se tuvo que interrumpir a causa precisamente del virus, pero existe el censo. En el censo, literalmente, el gobierno va y cuenta mexicano por mexicano, o muy cercano a contar uno por uno. Y ahí sí tenemos menos incertidumbre que agarrar un puño de familias y ver su dinámica a lo largo del tiempo. Es decir, después de ciertos años, cuántas personas nuevas hay, es decir, nacimientos, cuántas personas se murieron, y con eso nos podemos dar una idea de cómo se mueve la población en general. Por eso los censos se hacen cada 10 años. Pero en concreto, hay que hacer esa diferenciación de medir a toda la población a partir de un pequeño grupo o un grupo representativo en este caso.
Con eso en mente, vamos a ver rápidamente los tipos de muestreo. Existen en general dos probabilístico. En este momento probabilístico. El no, eh, no es pero para ser no porque existe. Dentro de probabilístico existen también varios tipos. No me voy a detener a explicar muchos, pero quien tenga curiosidad o quien guste aunar más en el tema, pues lo invito. Uno es el muestreo aleatorio simple, que es, como su nombre lo indica, tenemos toda una población y yo agarro algunos sujetos al azar. Supongamos que tenemos 100 personas, y si yo las enumero del 1 al 100, y digo voy a agarrar una muestra de 5 personas, agarro cinco números al azar, por ejemplo, el 15, el 27, el 83 y el 92. Son que corresponden número 5, perdón, esa es la población está medida o en este caso. Muy, eh, sabemos que hay quien con el audio. Ok, retomo. El muestreo estratificado, que ya existen estratos perfectamente identificados. Por ejemplo, en la población existe la clase media, la clase baja, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, podemos reconocer específicamente cómo importa, cómo se divide la población. En ese caso, lo que se hace es tomar cierto número de sujetos de prueba por cada estrato. Es decir, yo tengo mis 100 personas, de las cuales, no sé, a lo mejor 20 es clase alta, 50 son de clase media y 30 son de clase baja. Entonces yo tomaré 2 de clase alta, 5 de clase media y 3 de clase baja para completar mi muestra de 10. Es decir, cada una de las partes es representativa. Después también existe el modelo sistemático, el muestreo sistemático. Ese consiste simplemente en enumerar a la población de un N y tomar los X elementos, pero con la misma separación. Es decir, si yo voy a agarrar no sé, cada 20, voy a agarrar al 1, al número 21, 41, al número 61 y al número 81, por ejemplo. Es decir, tiene una métrica clara y establecida. Pero lo que nos interesa ahora es el muestreo por conglomerados. ¿Por qué nos interesa? Porque es lo que las autoridades de salud están utilizando en lo que llaman el modelo Centinela. ¿En qué consiste? Tenemos grupos o clases establecidas donde entre sí, es decir, al interior, son heterogéneos, es decir, hay de dos. Bueno, ¿escuchando? Desde... Te escuchamos. Ok, perdón, si me siguen escuchando, digamos, entre sí son heterogéneos, hay gran variedad de elementos con características distintas. Exteriormente, son muy diferentes entre las bolsas, digamos, entre los grupos. Un ejemplo podría ser a lo mejor un paquete de galletas o de cereal, ¿sí? Donde todos los granitos que estén dentro de la bolsa son diferentes entre sí. Pero si ustedes agarran un grupo de bolsas, son prácticamente idénticas. Otro ejemplo podría ser los salones de clases, ¿sí? Si yo quisiera saber el comportamiento en primero de primaria, por ejemplo, yo ya sé que tengo que agarrar solo algunos grupos de primero de primaria, donde entre sí, pues ya sabemos que tenemos niños de todo tipo, estudiosos, no sé, a lo mejor hay los que no hacen caso, etcétera, etcétera, traviesos. Sí, más o menos la estructura de un salón de clases entre sí es la misma.
Entonces podemos agarrar algunos salones de clases para hacer el muestreo. Pero en concreto, para la pandemia, lo que está pasando es de los más de 20,000 centros de salud con los que cuenta el sistema de salud del gobierno, se eligen algunos. La información más reciente hablaba de cerca de 570 hasta 600 centros de salud que son especializados precisamente en monitorear la expansión de enfermedades. Entonces, de toda nuestra población, que es todos los sistemas, todos los centros de salud, se eligen algunos, porque dentro de esos centros de salud existe todo tipo de pacientes y todo tipo de doctores. Y así es básicamente cómo funciona el modelo Centinela, que es tan mencionado en las conferencias por el gobierno. Ahora pasamos a tema un poco más delicado. Aquí sí me gustaría hacer una aclaración. Esta presentación es con fines científicos, es decir, con fines de exposición. No se hacen juicios de valor, es decir, no decimos si es bueno, si es malo, si se está actuando bien, si se está actuando mal, eso es para otro tema, para otro momento, pero los datos y son concretos y ahí están. Dicho esto, podemos ver en la pantalla información extraída de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde participan muchas potencias mundiales. Y como se ve claramente en la gráfica, México tiene un grado muy bajo o está haciendo muy pocas pruebas por cada 1,000 habitantes. Es decir, de toda nuestra población, si lo dividimos, como decíamos, en grupos de 1,000 personas, solo estaríamos tomando muestra a 0.6 o 6 de cada 10,000. ¿Sí? Esos son datos, repito, oficiales por organismos internacionales, pero sí creo que conviene, más bien es bueno enunciarlo para que nos dé una idea también de qué tan bien o qué tan mal pueden ser los resultados de dicho muestreo, ¿no? Repito, no nos queremos meter en temas políticos, de si se está actuando bien, si se está actuando mal, ¿sí? Cada quien tendrá su opinión, pero los datos concretos ahí están. El siguiente concepto es series de tiempo, ¿sí? Ya dijimos que vamos a describir el comportamiento de un fenómeno que tiene un principio y un desarrollo, un final, tiene cierto comportamiento, tiene subidas, tiene bajadas, etcétera, etcétera. Pero en particular vamos a hablar de un concepto que es la autorregulación del sistema. A la derecha de sus pantallas encontrarán una ilustración de un gato y un ratón, pero lo que se quiere ejemplificar es lo siguiente. Partimos de una población que puede ser cazada, en este caso los ratones. Vamos a asumir que no existen agentes externos y los ratones tienen comida y agua suficientes para procrear. Entonces se empieza a expandir la población. De repente crece la población de ratones y ahora los gatos tienen mucha comida porque ese es su alimento natural. Entonces los gatos empiezan a comerse a los ratones. Como tienen mucha comida, los gatos empiezan a proliferar. De repente hay muchos gatos. Pero llega el momento en el que hay tantos gatos que se van acabando los ratones, es decir, se lo comen más rápido de lo que se reproducen. Entonces, los ratones empiezan a morir, o más bien su población empieza a descender. Pero como la población de los ratones ya descendió, los gatos ahora no tienen alimento, por lo cual su población empieza a bajar, porque ya no tienen de qué comer y se mueren de hambre. A medida que va bajando la población de gatos, la población de ratones vuelve a subir porque ahora ya no están siendo cazados. Entonces regresamos al mismo punto inicial. ¿Esto qué nos dice? Que a la larga muchos sistemas en la vida tienden a autorregularse, es decir, tienen subidas y tienen bajadas. Básicamente son cíclicos. Tienden a llegar a las mismas circunstancias después de pasar por algunas otras tantas. Esto también puede ser aplicado al tema de los virus. Ahorita estamos viviendo la plena expansión del COVID en este caso,
llegará un punto en el que o bien tantas personas estén enfermas como para que ya no se contagien más, o bien se erradique la enfermedad mediante vacunas, etcétera, etcétera. Pero el punto importante aquí es eso, la autorregulación del sistema. El siguiente concepto es tipos de incremento, ¿sí? Ya vimos que en este caso el virus se está creciendo, está incrementando su incidencia, pero ¿qué tanto es tanto? En primer lugar, tendremos el tipo de incremento lineal, que es constante. Es decir, en cada momento del tiempo crece la misma cantidad. Hay 5 hoy, 5 mañana, 5 pasado, 5 el día que viene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, obviamente eso en general no ocurre. Pero lo usamos como referencia para saber qué tan grave es lo que está pasando. El siguiente tipo de crecimiento es el polinómico, que es un incremento variable. Ya habíamos dicho que en el caso del lineal son 5, 5, 5, 5, 5, 5, es decir, siempre es el mismo. En el caso del polinómico pueden ser hoy 5, mañana 10, pero después 15, pero de repente baja 10, de repente baja 5, etcétera, etcétera, etcétera. En general tampoco ocurre, pero se usa de referencia. Lo que nos interesa es ahora el tipo de crecimiento exponencial y logístico, que es conforme va pasando el tiempo, el crecimiento va a ser más acelerado y más acelerado. Entonces vamos a enfocarnos precisamente en el crecimiento exponencial. En su gráfica a la izquierda encontrarán la forma básica de la función exponencial, perdón, pero no nos vamos a detener ahí. Lo que sí quiero que quede claro es la gráfica que está a la izquierda, donde tenemos un comportamiento exponencial, es decir, se ve claramente el crecimiento eh, pronunciado y vamos a detenernos un poco en los días 8 y 9. Entre los días 8 y 9 pasaron de 25 a 37 contagios en este caso. Es decir, hubo un incremento de 12 casos en ese día. Pero si nos vamos al día 14 y 15, donde en el día 14 hubo 274 y en el día 15 hubo 410. Aclaro que esto no son los datos oficiales del COVID, solo es ilustrativo. Lo que se pretende que queden claro aquí es precisamente que entre el día 14 y 15 hubo 135 contagios y entre el día 17 y 18 que pasaron de 913 a 1364 hubo 451. Es decir, la misma variación en la variable independiente, en este caso el tiempo, en este caso un día, en un día, que es lo mismo pasar del día 8 al día 9, del día 13 al 14, del día 17 al 18, eso es lo mismo. Pero los crecimientos en cuanto a contagios fueron cada vez mayores. Eso es lo que nos quiere decir el crecimiento exponencial. Un pequeño cambio en la variable dependiente genera un gran cambio en la variable independiente. Y a la derecha, ahora sí, ya verán las cifras otorgadas por el gobierno, resumidas en esa gráfica, y ven que el comportamiento es prácticamente el mismo, ¿sí? Obviamente para estimar los parámetros se utilizan otras técnicas, pero en general eh, la forma que tiene la curvita anaranjada es la misma que tiene la curva gris a la izquierda. Por eso se usa ese tipo de modelos, por eso se usan estas herramientas, porque son las que mejor se adecúan, como lo habíamos dicho anteriormente. El siguiente concepto es el índice de contagio, ¿sí? Que aquí hay que tener eh, eh, mucha atención porque es precisamente lo que define a una epidemia, a una pandemia en este caso, eh, que es un individuo contagiado o portador, ¿a cuántos es capaz de transmitirle? ¿Sí? En el diagrama vemos que si el indicador de contagios, ahorita vamos a ahondar más en ese tema, pero en este caso el R0 es igual a 3, en promedio, cada persona contagia a otras 3, es decir, se puede llegar a un tope del 60% de la población contagiada.
Mismo caso que si una persona es capaz de contagiar a 2, podría llegarse hasta 40% de la población infectada. Y el caso extremo, donde tenemos un valor máximo de R0, es que cada individuo sea capaz de contagiar a 5. Y eso puede llevarnos a que toda la población esté infectada. Este concepto también lo podemos aplicar en lo que vemos ahora en redes sociales, que es la viralización, precisamente, donde si yo uso mi red social y tengo 5 amigos, esos 5 amigos se lo comparten a 5 amigos y esos 5 amigos a sus 5 amigos, pasamos de 5 a 25 a 625, etcétera, etcétera. Así es como se va propagando. Pero hablando específicamente de las enfermedades, a la derecha encontrarán la, la capacidad de contagio de varias enfermedades conocidas, donde vemos que el sarampión es la mayor, donde una sola persona puede contagiar de 12 a 18, es muy altamente contagiosa, básicamente con tocar al individuo se contagian los cercanos. La viruela, que fue lo que ayudó a los españoles a acabar con los aztecas en su momento, tiene un índice de contagio entre 5 y 7, en fin. Lo que nos interesa es el coronavirus 2019, es el penúltimo de arriba hacia abajo, solo arriba del ébola, que se está estimando entre 1.4 y 2.5, aunque algunos reportes ya hablaban de 2.8 a 3. En tanto no tengamos datos concretos, no se va a poder estimar bien esta cifra, pero más bien no se va a poder calcular puntualmente esa cifra, pero sí se pueden hacer estimaciones. Entonces, este virus es medianamente contagioso, pero como es nuevo, no tenemos una cura ni tenemos idea de las afectaciones inicialmente en el cuerpo. De ahí el peligro, la incertidumbre. Y entonces, una vez que tenemos ya todos estos ingredientes, todos estos conceptos de lo que hemos estado hablando, vamos ahora sí a la construcción del modelo. ¿Cómo funciona este modelo? Nuestra población está dividido en 3 sectores: susceptibles, infectados y recuperados. Los susceptibles solo pueden pasar a ser infectados. Los infectados pueden recuperarse y los recuperados solo pueden precisamente al ocupados, si es como bien son donde el departamento eh, siempre total de las diferentes huidas, tiempo, todos son en la CB izquierdo de la línea arriba, porque enfermedad, pues la línea a subir, realmente están dando contagios. Llega máximo B y lo empieza a bajar, pero menos por la subida es inmediata del tiempo. Entonces, todos esos eran naranja. En verde, ¿no? Ya verde es abajo, gradualmente va subiendo. Mismo caso con la línea azul. En un inicio todos eran susceptibles y a medida que se van contagiando, esto va disminuyendo. Por eso en el extremo derecho termina abajo. Así es como funciona el modelo. Llega en última instancia a un punto de estabilidad, pero pasó ya por una fase de expansión, de contagio, llega a un punto máximo y luego comienza a bajar. Este modelo se puede decir que es el núcleo. Por supuesto tiene más capas, porque aquí no estamos tomando en cuenta nacimientos y defunciones por causas naturales, no estamos tomando en cuenta a lo mejor que los recuperados se pueden volver a ser susceptibles, que de hecho para el SARS-CoV-2
No está demostrado que si ya te dio, no te puede volver a dar. Es decir, si alguien ya se enfermó y se curó, todavía podría volver a adquirir la enfermedad. Pero lo que sí no está demostrado es que si alguien ya se curó, ya no le vuelve a dar. Sí, se está trabajando todavía en eso. Pero eso aumentaría pues más capas y más complejidad y más cálculos, eh, pero en esencia el comportamiento sigue siendo el mismo. Jafit, Dime. perdón que te interrumpa. Sí, 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 Oye, ¿qué claro, crees claro. que se cortó un poquito tu micrófono a la hora que iniciaste el modelo? No sé si pudieras repetirlo para que nos quede un poquito más claro, porque sí, como que se cortaba y escuchamos ya nada más el final. ¿Nos apoyas con ello? Sí, claro, claro, claro. Vale, gracias. Bueno, retomo para no sé en qué parte se cortó, va de nuevo. El modelo SIR divide la población en tres conjuntos, en tres bolsas o tanques, como lo quieran ver, donde la cantidad total de elementos que hay en las tres bolsas o en los tres conjuntos siempre es la misma, ¿sí? Solo que al principio todos son susceptibles, ¿por qué? Porque a nadie le ha dado la enfermedad. Conforme va pasando el tiempo, la bolsa de susceptibles va cediendo elementos a la bolsa de infectados. Pero entonces la bolsa, perdón, de infectados va ganando elementos de los susceptibles, pero también los va cediendo a los recuperados, ¿sí? Gana por un lado, pero pierde por otro. Y al final, los recuperados solo va ganando los que va perdiendo la bolsa de infectados. Esa es la dinámica básica. Entonces, en la gráfica, en el extremo izquierdo, la línea azul está hasta arriba. ¿Por qué? Porque originalmente nadie tiene la enfermedad. Cuando se presenta el primer caso, se empiezan a dar los contagios, que es la línea anaranjada, que va creciendo en forma exponencial. Es decir, cada vez hay más contagios y más contagios y más contagios, hasta que llega un tope llamado acme, que es la jorobita que ven en la gráfica naranja. Después de eso comienza una bajada, pero nótese que no es simétrico, es decir, la subida es más pronunciada que la bajada es más atenuada, es decir, es más lenta, ¿sí? El incremento en el número de casos es más acelerado. Después, los que se van curando o los que se van inmunizando paulatinamente va siendo cada vez más lento. Entonces, los que originalmente eran azules empiezan a ser cada vez más anaranjados, llega un tope y luego baja. La bolsa anaranjada entonces empieza a ceder a la bolsa verde. Por eso originalmente en el extremo izquierdo la línea verde empieza abajo porque nadie se ha recuperado. Conforme se van sanando los infectados, van pasando a ser recuperados, por eso la línea verde va hacia arriba y termina en un tope máximo. Hacia la derecha, es decir, hacia el extremo de las gráficas, llega a un punto de estabilidad, pero ya pasó por la fase de expansión y llega a un tope. Ese es el comportamiento básico de este modelo, donde un elemento en todo momento puede estar en susceptibles, en infectados o en recuperados. Este modelo es, digamos, el núcleo porque tiene más capas. En este modelo simple no estamos metiendo, por ejemplo, nacimientos o defunciones por causas naturales. Estamos asumiendo que toda la población es la misma en todo momento, pero esto en la práctica no ocurre. Otro elemento es que los recuperados se quedan como recuperados, pero en el caso del COVID todavía no está demostrado que los recuperados ya no vuelven a ser susceptibles, más bien, es decir, si te da la enfermedad y te curas, ya no me puedo volver a contagiar. No, eso en general no ocurre o no está demostrado que ocurra. Entonces eso le aumentaría también otra capa y más complejidad a los cálculos, pero para fines ilustrativos, este es el comportamiento del modelo. Y en su forma más básica, así funciona. Vamos con el siguiente. Entonces, en pantalla ahora tienen dos modelos distintos que vienen de datos distintos. Y aquí es la importancia del ajuste de datos. En la gráfica de la izquierda, la curva anaranjada es más pronunciada y llega más a un punto alto, llega cercano del 0.5 de la población, es decir, la mitad.
pero la gráfica de la derecha, el ACME o la punta, el punto más alto de la gráfica de la línea anaranjada, llega por ahí del 0.22. Ambas gráficas fueron hechas con datos distintos, aunque tienen el mismo comportamiento o la misma forma en general, no tienen las mismas medidas. Lo cual nos lleva entonces a el fundamento de todo esto, el famoso aplanar la curva. ¿En qué consiste el aplanar la curva? En la gráfica de la derecha es el comportamiento de la epidemia suponiendo que nadie haga nada. ¿Sí? Empieza a proliferar exponencialmente, llega a un punto, a un acme, y luego baja, que es la gráfica que ven en rojo. Aquí es donde viene la importancia de las medidas. Si nosotros, como lo hicimos, nos dejamos de saludar, dejamos de habitar espacios públicos, dejamos de tener mayor contacto, obviamente la probabilidad de contagiar y esparcir el virus baja significativamente. Entonces, es claro cómo ambas líneas, tanto la roja como la azul, tienen básicamente la misma forma, pero no el mismo desarrollo, el mismo comportamiento a lo largo del tiempo. Esto va de la mano con la capacidad hospitalaria, ¿sí? Si bien el virus no es en un momento dado tan mortal como otras enfermedades, sí ocasiona que las personas usen atención médica, simplemente que vayan a una consulta, que usen respiradores, es decir, que consuman una serie de recursos que en un momento dado puede ser limitado. Entonces, si se deja que la enfermedad avance como, digamos, de manera natural, lo que provocaría es que todos querramos ir al doctor al mismo tiempo o al hospital. ¿Y eso qué produce? Que haya muchos no atendidos, que de hecho ya está pasando, si están al tanto de las noticias en el Valle de México, algunos hospitales ya están rechazando pacientes porque ya no tienen dónde atenderlos, ¿no? Eso es lo que se quiere evitar. No es lo mismo que lleguen 1000 enfermos de golpe a una sala de urgencia a que vayan llegando de 100 en 100 o más aún, de 10 en 10. Al final el número de infectados puede ser similar, pero la distribución de cómo fueron llegando a pedir atención es la que cambia. Eso es lo que conocemos o es el famoso aplanar la curva. En la gráfica de la izquierda ven la capacidad hospitalaria por cada estado. Lo importante aquí es que esa región en dorado paulatinamente se va a ir volviendo verde, es decir, cada vez más se van a estar ocupando más camas, más respiradores, más médicos, más recursos. Y va a llegar, lo que no queremos es que la razón entre lo verde y lo dorado se vaya ocupando, se vaya cambiando de manera rápida, ¿sí? Si bien no podemos detener la enfermedad, que eso sí que quede claro, el COVID ahí está y ahí va a estar, sí podemos tomar medidas para evitar su propagación, que es lo que eh, ha estado haciendo énfasis las autoridades en todo este tiempo. Y aquí es donde viene la participación de todos nosotros. Si bien sabemos que algunos no están en posibilidades, en general, si se atienden todas las medidas, podemos bajar el acme o el pico más alto de la epidemia y además alargar su tiempo de propagación. Es decir, para que no nos afecte en poco tiempo. Con eso en mente, vamos a presentar ahora algunas estimaciones hechas por la Universidad de Bangor eh, con datos oficiales, ¿sí? Datos dados por las autoridades. Obviamente hay más, en el estudio abarca muchos países, pero nos vamos a enfocar en México y Estados Unidos. De acuerdo a los datos presentados, repito, eh, el pico más alto en México se ve por ahí de entre el 8 y el 9 de mayo, es decir, ya pasó recientemente. Suponiendo que todos estos modelos o estas proyecciones sean acertadas, pues ya empezamos la fase de descenso de la enfermedad. Pero aquí es donde viene otro detalle. Eh, mm, voy a hacer una alegoría
de alguien que está subido en una montaña rusa y un observador foráneo. El que está subido en la montaña rusa no tiene la perspectiva de saber cuándo ya llegó al tope, porque va en el carrito. No sabe si ya falta mucho o falta poco para llegar al punto más alto. El observador, sí, porque precisamente tiene toda la panorámica para saber si el que va en el carrito ya llegó hasta arriba o no. Esto porque es importante recalcarlo, porque esta pandemia, como está en curso, los datos utilizados tienen un rezago. ¿Por qué? Porque los hospitales tienen que registrarlo, ese registro se manda y se compila, y en fin, se tienen que hacer un par de cosas que puede retrasar hasta de 7 a 14 días la información. Además, por la presentación de síntomas, ¿sí? Un portador no empieza a presentar síntomas hasta días después. Entonces, cuando se da cuenta de que ya está enfermo, es cuando se empiezan a dar precisamente los síntomas. Pero en el tiempo en el que contrajo la enfermedad y no se presentaron síntomas, el sujeto ya interactuó, ya a lo mejor saludó a alguien, fue a algún lugar, etcétera, etcétera. De ahí la importancia también del aislamiento social. Pero el punto aquí es, si una persona se da cuenta de sus síntomas días después y se registra, tendremos que regresar en el tiempo para ver el momento en el que adquirió la enfermedad. Y eso es lo que va moviendo muchas veces las cifras. En este momento, pues estamos nosotros subidos en la montaña rusa, es decir, vamos modelizando y vamos analizando conforme van sucediendo las cosas. En el caso de los modelos anteriores o la construcción del modelo CIR, se hacen a partir de cosas ya conocidas, como la peste del siglo XVI, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son cosas que ya pasaron, ya vimos cuando alcanzó su punto, ya vimos cuando pasó todo, pero en este momento nosotros estamos viviéndola, estamos en medio de la situación. Por eso los datos a veces se sesgan o a veces se rezagan. ¿Por qué digo todo esto? Si ven la gráfica de Estados Unidos, por ahí del 29, 28, 29 de abril, tenemos una barra azul que sobresale de las demás, cuando el modelo predijo que estaría muy, muy, muy abajo. Eso nos ejemplifica lo que estamos viendo en estos momentos, que es hasta nosotros no tener certeza de todos los datos, de todas las muestras, de todo lo que se está levantando y lo que se está muestreando, lo que se está registrando, hasta ese momento nosotros podemos estar seguros de las proyecciones y de la toma de decisiones. Pero tampoco quiero decir que no sirva, porque pues, precisamente nos está dando un panorama, nos está diciendo que hay que cuidarnos, nos está diciendo que hay una situación. Y con esto, entonces, ya vimos la aplicación práctica de toda la construcción del modelo que hemos venido trabajando ahora ya con datos de la vida real. Claro, son datos presentados por los organismos y por los gobiernos, sí, ciertamente. Entonces, también ahí puede haber cierto sesgo, cierto rezago, en fin. Y con eso concluiríamos la parte de la construcción del modelo y lo conceptual. Y nada más quiero hacer una especie de dinámica con ustedes, una pregunta. Vamos a formular un acertijo. Ahí, Pau, si me puedes echar la mano a leer comentarios para que la gente participe y en un momento vamos a resolverlo. Pau, creo que no. Bueno, bueno. Bueno, claro que sí, Javi, Sí, con mucho gusto. sí, Si mira, quieren, ahorita vamos, pueden escribir en el chat las respuestas y aquí las vamos a leer con muchísimo gusto. retomamos. Esto se llama el dilema del prisionero. Creo que se quedó en pantalla. Corrígeme, Pau. Pero si no, lo repito. Existen dos prisioneros, ¿sí? Las autoridades no tienen los suficientes elementos para encerrarlos a ambos, no tienen las pruebas. Entonces los separan, muy importante esto. Uno no sabe lo que hace el otro y les dicen, si los dos confiesan, les dan 5 años a cada uno. Si tú confiesas pero tu compañero no, tú te vas
pero a tu compañero le dan 20 años y viceversa. Si tú no dices nada, pero tu compañero sí, tú te quedas 20 años y él sale libre. Pero si los dos confiesan, perdón, si ninguno confiesa, si los dos se quedan callados, a cada uno le dan un año. Entonces, esa es la pregunta, ¿qué harían ustedes? No sé si, Pau, ya tienes algunas respuestas por ahí en el tiempo en el que me fui. O damos un poquito más No, de tiempo Javi, para... todavía no. En cuanto a lo que es el dilema del prisionero, todavía no tenemos alguna respuesta. Esperemos que ahorita alguien, Sí, si si alguien gusta tiene participar. algo que decir, que nos escriba y lo vamos a estar ahorita diciendo. Mientras tanto, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas que estuvieron por ahí llegando? Sí, bueno, perdón, ya nada más para finalizar, que esta era parte de la dinámica, ¿Ok? eh, que es precisamente la lucha del bien individual contra el bien colectivo. Para eso es el acertijo del prisionero. Si bien individualmente a mí me conviene que a mí me conviene hablar, porque pase lo que pase, salgo ganando, pensando en el conjunto, esto no ocurre. Porque si yo me quedo callado y mi compañero también, en conjunto tenemos 2 años, pero si hablo y el otro también, en conjunto tendremos 10 años. Esto es ilustrativo para mucho de lo que está pasando ahora. Si bien sabemos que la enfermedad puede detenerse o puede restringirse con el distanciamiento social, hay muchas personas que no pueden hacer esto porque viven al día, por múltiples factores, ¿no? Aunque ya Pero la tenemos algunas solución, respuestas, Javi. ¿sí? A ver si quieres ir las Mira, por leyendo. aquí. Carlos Manuel dice guardar silencio. Y hay otra persona que se llama José Manuel, dice que él no confiesa, dice yo no confieso. Y bueno, hay otra, por ahí otra respuesta que dice, de manera egoísta, un prisionero le convendría hablar. Si los prisioneros piensan en el bien de ambos, entonces se quedará callado. Es correcto, esa es la respuesta. Muchas gracias a quien mandó eso. Precisamente es lo que estamos hablando. Muchas veces anteponemos nuestro bien individual contra el bien común. Esa es la vida misma, ¿sí? Si bien a mí me conviene o tengo planes o ya había hecho muchas cosas más bien tengo muchas cosas que según yo son prioritarias a hacer afuera, eh, al final tendremos que reflexionar y ponernos el chip de lo colectivo. Si bien a mí me conviene o está en mis planes salir, ¿qué eso qué causa en la sociedad en general, no? Y es el dilema en el que nos estamos enfrentando actualmente. En pantalla tienen la comparación de más o menos qué pasaría si se distribuyera la población en lo que estamos diciendo, entre los que pueden estar en casa y se quedan, que orgullosamente entre los que pertenecemos a IEU, creo que estamos en esa situación, algunos que deben salir y salen por múltiples razones prioritarias, pero la gran diferencia, repito, está entre aquellos que pueden estar en casa, pero deciden salir o deciden quedarse. Esa es la decisión colectiva que debemos eh, reflexionar o tomar, ¿sí? Y una reflexión final también es, infórmense, mantengan los canales de información sin que se malviajen tampoco, porque pues sí, sí es una situación muy difícil, pero tampoco hay que detenernos en que se puede acabar el mundo. En ese sentido, también la invitación es verificar las fuentes de información, ¿sí? Eh, Desafortunadamente estamos muy expuestos a que nos bombarden con información falsa o no verificada. A lo mejor muchos casos no es con mala intención, pero si vemos las consecuencias y se han visto las noticias, pues ha habido muchos ataques de pánico colectivo, invitaciones a saqueos, etcétera, etcétera, cosas que no deberían pasar, pero definitivamente pasan. Entonces eso sería como la reflexión final y invitarlos a estudiar más cosas de matemáticas o de otras ciencias que pueden servir, a aprovechar el confinamiento, ¿sí? Por ahí escuché que si regresamos del confinamiento
sin aprender algo nuevo, pues merecemos todo lo que nos pase, ¿no? Entonces, tratar de aprovechar el tiempo, sabemos que es difícil, pero en medida de lo posible hacerlo, pues. Muchas gracias y si quieres pasamos a preguntas y respuestas. Vale, entonces pasamos a las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Jafid. Por aquí la primera pregunta es, bueno, dice, ingeniero Jafid, ¿puedes explicar qué es el modelo Centinela y en qué se basa, por favor? Y hay una, bueno, que dice, el modelo SIR es el modelo Centinela. No, en respuesta concreta, la primera pregunta, ¿qué es el modelo Centinela? Se mencionó a lo largo de la presentación en los tipos de muestreo, ¿sí? Pero lo retomamos con mucho gusto. El modelo Centinela consiste en que de todos los centros de salud que existen en el país, desde entre hospitales, mismos centros de salud de comunidad, de las comunidades, etcétera, etcétera, existen unos específicos para monitoreo de enfermedades infecciosas. De las 20,000 unidades, más de 20,000 unidades existen a lo largo del país, entre 570 o 600 de esas, de ese total de clínicas están especializadas precisamente en monitorear las enfermedades infecciosas. Esto es lo que se conoce como el modelo Centinela. Un muestreo de conglomerados donde del total de todas tus clínicas que atienden a todo el país, tú tomas algunas y de ahí vas haciendo tus mediciones para darse una idea de lo que está sucediendo en todo el país, ¿sí? Recordemos el problema del muestreo contra el hacer el análisis sobre la población total, ¿no? Eso sería. Y Perfecto. para complementar, el Ajá. modelo CIR lo que nos dice es la evolución de las personas infectadas o sí, de los elementos infectados, en este caso personas. Pero no tiene que ver en un principio con el modelo Centinela. Una cosa es el modelo de muestreo, que es el Centinela, y otra cosa es el modelo de evolución de la pandemia, que es el CIR. Se complementan porque el modelo CIR toma datos de lo muestreado a través del Centinela para hacer sus proyecciones. Pero en teoría, ese muestreo, aunque no fuera en Centinela, si fuera aleatorio, si fuera por estrato, si fuera como fuera, hay un muestreo y hay datos. Después el modelo CIR agarra esos datos y hace las proyecciones. Entonces son dos conceptos separados, pero que sí van de la mano. Perfecto, muchas gracias, Jafid. Por aquí, pues dice felicidades al ponente y pues la pregunta es, desde tu punto de vista y experiencia, ¿qué tan cercanos están los cálculos que realiza la Secretaría de Salud? Y de acuerdo a tus cálculos, ¿para cuándo estaremos saliendo de esta pandemia? Los cálculos concretos de lo que está haciendo en este caso la Secretaría de Salud y más, eh, en un principio no tenemos acceso, no. Todo lo es información ahorita eh, un poco restringida porque precisamente se están corriendo los modelos en estos precisos momentos. Con los reportes diarios que da el ingeniero, perdón, el doctor Gatel, ingeniero, no, doctor Gatel, este, retomando eso es estadística descriptiva, ¿sí? Son los datos que se van dando al momento. Aquí también hacer la aclaración importante que las cifras que muestra el doctor Gatel o las autoridades de salud en general en la tarde son los resultados de la muestra, no de la población total. ¿Sí? Cuando se dice que dieron 30,000 positivos o 35,000 o los que llevemos, son a partir de las personas muestradas, no es como que, no es porque llevemos los 38,000 en todo el país. Eso sí también es importante aclararlo. De ahí en más, los cálculos a la distancia, repito, sin tener acceso a tal cual, porque pues hay que ser miembro, ¿no? Del gobierno, de las instituciones que se encargan de hacer esos cálculos, a la distancia pues parecen correctas y acertadas, pero hasta no tener los datos de en propia mano y tratarlos y analizarlos, no podemos dar una respuesta concreta. Pero, Perfecto. repito, a la distancia parecen bien. Ok, esperemos que así sea. Jafid, por aquí, bueno, nos comentan que si puedes dar alguna recomendación complementaria del tema del día de hoy, algo que ellos puedan leer para igual continuar con este tema. Sí, mira, en la de referencias, en la tabla de referencias,
perdón, en la diapositiva de referencias, ahí dejé varios links, no sé cómo funciona. Creo que como va a estar en video en YouTube, van a tener que copiarlos manualmente, o si no, hay que Ujú. encontrar la forma de, Ya se los vamos a hacer llegar por correo. ok, de acceder a los links. Allí Ajá. hay varias cosas Vamos a tratar de interesantes, hacérselo están llegar. los datos utilizados para lo presentado aquí, está directamente el link al dashboard, es decir, a la presentación de cómo van los contagios en Estados Unidos, sobre todo en México, eh, y de las diferentes fuentes, pero la recomendación es, si hay algún tema en específico de todos los que se tocaron aquí les interesó, eh, pues buscarlos, ¿no? Buscar información en los libros, en internet, repito, en muchas fuentes. Entonces, Perfecto. sí, Vamos a tratar de hacérselos llegar. claro, claro. Perfecto. Ahora sí que, pues bueno, también nos piden, Jafit, si pudieras compartir tu correo electrónico y algún número de contacto para que igual, no sé, si tiene alguien alguna duda, no sé si esto sea posible. Eh, sí, claro. Me mencionabas que se lo van a hacer llegar por correo electrónico. Ajá. Sí, Perfecto. cuando se los hagamos a llegar ya vía electrónica, van a ir mis datos propiamente de contactos. Estoy a sus órdenes en horario no laboral, claro. Sí, eso sí, Perfecto, Jafit, pues te agradecemos mucho. Hemos llegado al momento final de este espacio. Ahora sí claro. que muchas gracias por tu tiempo y pues por toda la información que compartiste con nosotros. Como lo he dicho, yo creo que desde que empezó este webinar, ha sido un tema de gran interés y pues nos va a ser muy útil en estos tiempos. No, muchas gracias a todos y gracias por participar y a sus órdenes. Bueno, que estés muy bien, Jafit. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Pues bueno, a todas las personitas que se quedaron con nosotros, una disculpa muy grande por ahora sí que el pequeño inconveniente que tuvimos ahora sí, al final, pero bueno, se pudo resolver. Qué bueno que estuvieron por ahí participando con sus dudas, con sus respuestas. Y pues los quiero invitar a que estén pendientes de nuestras redes, como se los había mencionado. El día de mañana, les recuerdo, a las 5 de la tarde aquí en IEU Contigo, hablaremos de alimentación saludable para tu cuerpo y tus bolsillos y tendremos a dos expertas que nos hablarán del tema, ¿vale? No se lo pierdan y de igual forma la invitación que ya les había comentado, si tienen algún tema que sea de su interés, pueden hacérnoslo saber para que podamos apoyar y dar también esos temas de los cuales ustedes están interesados. Y bueno, yo me despido, de mi parte ha sido todo, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que hay que mantenernos activos y positivos aquí en IEU Contigo. Hasta la próxima.